Entonces, en ecuaciones diferenciales trabajamos, ¿no?, con señal continua, funciones continuas, ¿ya? Si se discretiza, recuerden, sería pues una sucesión, ¿no? Esta es una sucesión. Recuerden que una sucesión es contable, ¿no? Es decir, el dominio, una sucesión es una función con dominio en conjunto discreto, es decir, los naturales, los enteros, ¿no? En cambio, cuando es continua, el dominio es un intervalo continuo, ¿no? No es contable, ¿no? O sea, contar los elementos que tiene un intervalo, pues mm, no, es imposible contar, ¿no? En cambio, si es una sucesión, pueden contar, ¿no? Porque un intervalo tiene siempre infinitos elementos y son no contables. En cambio, ¿no?, los discretos son finitos contables o infinitos contables, ¿no? Muy bien. Aquí está, mediante series de potencias que hemos visto, definición, series de potencias enteras, ¿no? Aquí vamos a recordar, ¿no? Las series deben cumplir propiedades como convergencia, radio de convergencia, convergen los extremos círculo de convergencia, es decir, intervalo, ¿no? Derivabilidad, integrabilidad es suma de series de números reales, ¿no? Entonces, primero aquí consideremos, ¿no?, una función, ¿no? Una función continua. Siempre, acá, como pueden observar, ¿no?, es una función definida de un intervalo a los reales, tal que esta sería su regla ¿no?, de correspondencia. La función f dice, y todos sus son continuas, ¿no? Esto es importante, ¿no? El dato que dice, ¿no?, que la función y todas sus derivadas, ¿no?, son continuas. Entonces está trabajando con funciones continuas. Si lo llevamos, ¿no?, al campo de la ingeniería, serán, ¿no?, señales analógicas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces, si la serie, ¿no?, dice, una serie infinita de potencias, conocida como serie de Taylor, ¿no?, es la famosa serie de Taylor, se entra en el punto, en un punto x sub 0, es una expresión de la forma. Ahora, si esta serie, ¿no?, ¿no?, representa una función, entonces dice una serie convergente. Y además, ¿no?, toda serie, ¿no?, como pueden observar aquí, ¿no?, los coeficientes, ¿no?, los coeficientes C sub K, ojo, son términos de una sucesión, ¿cierto? Es decir, ¿no?, estos coeficientes C sub N son sucesiones de números reales, ¿no?, los C sub K. Muy bien, entonces, una serie, ¿no?, de potencias, podemos separarla, ¿no?, en una sumatoria que tiene un número finito de términos, ¿no? Acá será de 0 a n más 1 términos, le llamamos, ¿no?, un P de X, ¿no? Y este le llamamos un R de X. Entonces, si converge una serie de potencias, entonces es igual, ¿no?, a un polinomio de grado n, este sería el polinomio P de X de grado n, y este sería el resto, ¿no?, llamado cola de la serie, ¿no?, el resto. Es polinomio P y este resto. No es un polinomio porque tiene infinitos términos. Recuerden que un polinomio siempre tiene un número finito de términos, podemos hablar del grado del polinomio. ¿Listo? Ahora, como es convergencia, en este caso va a converger a una función, ya no converge como en el caso, ¿no?, de números, ¿no?, reales, ¿no es cierto? Converge, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no?, la serie geométrica, ¿no? 1 más 1 medio, ¿no?, más 1 medio al cuadrado, ¿no? Y tiene infinitos términos. Recuerda, eso converge a 1 sobre 1 menos 1 medio. Es una convergencia, ¿no?, puntual, ¿no? Entonces, para que converja necesariamente, el resto tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para que converja la serie, se dice que, ¿no?, este tiene que ser 0, ¿no? Si es 0, entonces, ¿no?, converge.
en el límite, ¿no? Cuando n tiene infinito, esto tiende a cero. Por lo tanto, el S de x, ¿no? Ya es una función, ¿no? ¿Ok? Ya. Convergencia serie de potencias, ¿no? Se dice que la serie de potencias, ¿no? Converge a una función en torno a una vecindad de x0, ¿no? Va a converger, ¿no? Se verifica, ¿no? Que justamente la suma, ¿no? La serie converge y es igual a f de x. El intervalo de convergencia de la serie está dado por esta expresión, ¿no? Donde ρ viene a ser el rayo de convergencia de la serie, ¿no? Y ese rayo de convergencia serie entonces, se halla, ¿no? Utilizando la fórmula, ¿no? De Hadamard que vamos a mencionar, ¿no? Donde es el rayo de convergencia de la serie. La convergencia significa que la serie es idéntica a la función. Esta serie es idéntica a la función en cada punto del intervalo de convergencia. Entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la función, o sea, la serie converge a una función. Miren, ¿no? Si tengo, ¿no? El polinomio de grado n más la cola, ¿no es cierto? Este es el resto o la cola de la serie, ¿no? Entonces, para que converja, esto tiene que ser cero. Y aparece en el intervalo de convergencia, ¿no? Es decir, centro en x0, acá es radio ρ, entonces este es ρ, x sub 0 más ρ, y este es x sub 0 menos ρ. Por lo tanto, el intervalo de convergencia, el intervalo abierto, ¿no? De x sub 0 menos ρ hasta x sub 0 más ρ. Aquí llaman intervalo de convergencia. Solo converge en este intervalo, ¿no? Zona de convergencia. Entonces, a la derecha, ¿no? A la derecha, o sea, de x sub 0 a infinito, se llama zona de divergencia. Y a la izquierda también es zona de divergencia. Ahora, en las fronteras, ¿no? Recuerden, ¿no? Que hay problemas, ¿no? Puede ser que converja o diverja, ¿no? Muy bien. En la expresión anterior aparece un polinomio de grado n, entonces, ¿no? La convergencia implica que el resto, ¿no? de la serie, ¿no? tienda a cero cuando n tiene infinitos, por lo tanto ya se tiene la serie de potencias convergentes a una función en un intervalo de convergencia, ¿no? Listo. Entonces, cálculo de los coeficientes de la serie, ¿no? Este es importante, ¿no? Dado la serie, ¿no? Convergente a la función en cada punto del intervalo de convergencia, dadas las derivadas de la función, consideran con todas las derivadas de la serie, es decir, se verifica lo siguiente, es decir, primero es la serie de potencias, ¿no? F de x, C0, C1 por x menos x0 a la 1, C2x menos x0 al cuadrado, etcétera, ¿no? Tiene infinitos términos y este es válido, ¿no? Recuerden, en un intervalo de convergencia. Se va a hacer centro x0, este es radio, ¿no? Rho o R, podemos colocar si para no estar ahí. R mayúscula, acá R mayúscula, x sub 0 más R y acá está x sub 0 menos R. ¿No? Entonces, pero el radio de convergencia, o sea, este R se calcula, ¿no? Todo depende, ¿no? De los coeficientes, que recuerden, C sub 1, C sub 2, C sub 3, que justamente controlan, ¿no? La amplitud de la serie, ¿no? C1 le va a dar la amplitud a x menos x sub 0, a C2 la amplitud a x sub menos x0 al cuadrado, así, ¿no? Entonces, primero se calcula ahí, ¿no? Límite, vamos a hablar límite de sucesiones, si es convergente, el límite, ¿no? De Cn más 1 sobre Cn, cuando n tiene infinito, este límite es L. Y segundo, ¿no? El radio de convergencia va a ser 1 sobre L. Y esto es lo que se llama, ¿no? El cálculo según ¿no? la fórmula de Hadamard, ¿no? Entonces, comparamos, ¿no? Los coeficientes, ¿no? de la serie, calculamos su límite y el radio de convergencia 1 sobre L, ¿no? Eso.
Ahora, entonces como la función es infinitamente derivable, porque dice, ¿no? Para derivar tiene que ser derivable y todas sus derivadas son continuas, primera derivada. Entonces, ¿qué quedaría, no? Este es constante 0, C1 más 2 veces C2, X menos X al cuadrado, 3 veces C3, X menos X0 al cuadrado, ¿no? 4 veces C4, X menos X0 al cubo, etcétera, ¿no? Recuerden que es, ¿no? Infinitamente derivable. Segunda derivada, empieza a derivar, ¿no? Tercera derivada, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos mencionar tercera derivada. Todo esto está asociado con f', ¿no? De X. Esta es la segunda derivada. Esta sería la tercera derivada. ¿Qué va a quedar, no? Acá es prácticamente 3 por 2, ¿no? Por C3, más, ¿no? 4 por 3 por 2, C4, X menos X0 a la 1, y aquí es 5 por 4 por 3, ¿no? C5, X menos X0 al cuadrado, ¿no? Y así. Entonces ustedes van a darse, nuestro interés es, ¿no? Calcular los coeficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo C0, el C1, el C2, el C4, el C3? Eso coeficiente me interesa, es decir, el Cn, ¿no? Me interesa Cn. ¿Qué forma tiene Cn, no? Entonces ustedes evalúan, ¿no? Acá dicen, a ver, para evaluar, ¿no? La primera parte. F de X0, pues evalúo cuando X es X0 en el centro, ¿no? En el centro de la serie evalúo, porque X0 es el centro. Entonces, ¿qué ocurre? Va a salir solo C sub 0, ¿no? Porque a partir del segundo término se anulan, pues, X sub 0 menos X sub 0. X sub 0, todas se anulan. La primera derivada, miren, ¿no? La primera derivada, ¿no? F' de X0, miren que da C1. A partir, ¿no? Acá hay la derivada X0 menos X0. Es decir, a partir, ¿no? Del segundo término de la primera derivada, todas se anulan y queda C1, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la segunda derivada? Igual, ¿no? La segunda derivada, evalúo en el centro y va a ser 2C2. Pero a partir del segundo término, la segunda derivada, todo es 0. Ahora, en la tercera, ¿no? Derivada, esto será 3 por 2, ¿no? 3 por 2. Pero eso es, ¿no? 3 por 2 por C3. A partir, ¿no? Del segundo término, la tercera derivada, se anula. Para X0, ¿no es cierto? Entonces, nuestro interés es allá C0, C0, C1, C2, ¿no? Es la primera derivada sobre 2, C3, la segunda derivada, tercera derivada sobre 3 por 2, ¿no? Si uno asocia, ¿no? Con la cuarta, ¿no? Si yo digo la cuarta, ¿no? La cuarta derivada, entonces va a ser, ¿no? 4 por 3 por 2, ¿no? Por C sub 4. Ustedes, ¿no? Y esto queda, ¿no? Como está de grado 1, que en los demás casos será, pues, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2, así. Entonces acá es, ¿qué es? La derivada de, ¿no? Sería 4 factorial por C sub 4. Despejan C sub 4 y la derivada de orden 4 entre 4 factorial, ¿no? En general, ¿no? Entonces el Cn, está, ¿no? Así, el Cn se calcula, aparece, ¿no? Primer coeficiente, f de x0. El segundo coeficiente C1 es la primera derivada x0. El C2, segunda derivada en 2 factorial. El C3, tercera derivada en 3 factorial. Cn, la derivada enésima en n factorial. Por lo tanto, recuerden que nuestra función, ¿no? Es f de x igual, ¿no? A la serie, ¿no? A la serie, ¿no? Desde n igual 0 a infinito, ¿no? De los coeficientes x menos x0 a la n. Pero ¿qué forma tiene xn? Es esta. Y esta es justamente la serie de Taylor, ¿no? Entonces, n0 a infinito, decimos la derivada, ¿no? Enésima, usamos esta notación, sobre n factorial x menos x0, ¿no? Y este justamente, ¿no? Y con esto ya podemos calcular el rayo de convergencia, ¿no? Esto recuerden que es Cn. Ya tengo y puedo hallar el rayo de convergencia. Listo, jóvenes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta aquí?
¿Está claro, jóvenes? ¿Están ahí en la sala? Sí, profesor, todo claro. Ok. Listo, entonces continuamos. Ya, entonces ahí está, ¿no? El f de x, ¿no? Alrededor de x sucede. Trabajas de afuera. Ahora, si queremos hallar su radio de convergencia, miren, ¿no? Todo lo que tengo que hacer es aplicar, ¿no? El criterio, ¿no? De la razón. Recuerden, si este límite es menor que 1, es convergente, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se hace es, ¿no? Calcular, ¿no? El límite, ¿no? El límite, ¿no? De aquí, si hacen el cálculo, va a quedar aquí así, ¿no? X menos x0, ¿no? Por el límite, ¿no? De Cn más 1 sobre Cn va a ser menor que 1, ¿no? Entonces, si hacemos el cálculo, esto va a ser x menos x0, va a ser menor que 1 sobre el límite, ¿no? Y justamente ese límite es el L, pues, ¿no? 1 sobre L. Y esto 1 sobre L es el radio de convergencia, pues. Esto, ¿no? Deben recordar por cálculo, ¿no? X menos X en valor absoluto, ¿qué significa, no? El centro es X0, acá será de X sub 0 más R, X sub 0 menos R, ¿no? Entre el intervalo abierto de X sub 0 menos R, X sub 0 más R, eso es. Y entonces tenemos el intervalo de convergencia, ¿no? Muy bien. ¿Y qué serie de Maclaurin? El serie de Maclaurin simplemente es cuando en la serie de Taylor, ¿no? El centro es el origen, ¿no? El punto X sub 0, ¿no? Entonces, la función exponencial, ¿no? Lo desarrollan como serie de potencias. Por eso la función exponencial no es polinómica, es una función trascendental porque se expresa como una serie de potencias de infinitos términos, ¿no? Y aquí el intervalo de convergencia, todos los reales, miren, ¿no? Alguien dirá, el coeficiente es C sub K, ¿no? C sub K, C sub N, o sea, puede notar, ¿no? Los coeficientes, ¿no? Con C sub K, C sub N, C sub J, ¿no? Acá va variando de 0 a infinito, entonces su coeficiente es 1 sobre K factorial, ¿no? Y como el intervalo sale todos reales, entonces calculan, ¿no? Radio de convergencia. Para ello, ¿no? ¿Qué hacen? Uno es calculan el límite, ¿no? Como hemos visto ahí, ¿no? De C sub K más 1, C sub K, cuando K tiene infinito, esto va a ser, ¿no? Recuerden, así hacemos el cálculo, límite, cuando K tiene infinito, a ver, 1 sobre K más 1 factorial, que es 1 sobre K factorial, ¿no? Son positivos y listo. Y esto es límite, ¿no? De K factorial sobre K más 1, ¿no? Factorial. Pero K más 1 factorial es K más 1 por K factorial, ¿no? Entonces acá escribe K más 1 por K factorial. Se va, y esto quedaría, ¿no? El límite cuando K tiende a infinito, ¿de qué? De la expresión, ¿no? Quedaría, ¿no? 1 sobre K más 1. Y este es 0. Por lo tanto, el radio es, ¿no? El radio de convergencia es, ¿no? R, este sería nuestro L, ¿no? Menor que 0 es convergente, entonces este L es 1 sobre, ¿no es cierto? 0. Pero 1 sobre 0 es infinito. Por lo tanto, se dice que el radio de convergencia es más infinito, o sea, imagínense, ¿no? De 0, radio de convergencia más infinito significa toda la recta, pues, ¿no? Por eso el intervalo de convergencia es todos los reales, ¿no? Listo. La deducción de E al X, esto, ¿no? Lo deducen, ¿no? F de X es, ¿no? La serie, ¿no? Desde K igual 0 hasta infinito de la derivada, ¿no? K en 0 sobre K factorial X a la K. Pero si ustedes trabajan con la función f de x e a la x, es infinitamente derivable, por lo tanto la derivada de cualquier orden es ella misma. Por lo tanto, la derivada de x, ¿no?
derivada de orden K en 0 es E a la 0 es igual a 1. Quiere decir que en vez de esta expresión colocas simplemente 1 sobre K factorial, ¿no? Por eso aparece 1 sobre K factorial. Y esa es la función exponencial, ¿no? Entonces, estás trabajando así, ¿no? Y recuerden que, que el polinomio de Taylor permite, ¿no? Aproximar, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué grado de aproximación X, por ejemplo, aproximo con un polinomio de grado 4, ¿no? Entonces, hasta aquí. Entonces, ustedes pueden evaluar, ¿no? Por ejemplo, si digo E a la 1, ¿no? E a la 1, esto es entonces aproximadamente en P de 1, ¿no? O sea, polinomio en 1. Evalúas y esto será, ¿no? 1 más 1 más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial. Y hay que ver, ¿no? Digamos, el error, ¿no? Entonces, las series, ¿no? Objetivo, ¿no? Calcular series son para aproximar funciones, ¿no? En este caso, funciones continuas derivables se aproximan mediante el polinomio Taylor. La función seno, la función coseno de la serie geométrica. Igual, ¿no? Si no observa cómo se desarrolla ¿no? el polinomio, ¿no? Seno, ¿no? Es decir, la serie de Mach, ¿no? Lauren, ¿no? En 0. Resulta este, entonces, pero aquí están todos los impares, ¿no? Recuerdan, f de x es seno de x. Hay que desarrollar como una serie de ¿no? potencias de tipo, ¿no? En este caso, Maclaurin, de k igual 0 a infinito, ¿no? Ya está. De la derivada enésima, ¿no? Evaluada en 0 por x a la n entre n factorial, ¿no? Entonces ustedes ahí lo que tienen que hacer es calcular, ¿no? Las derivadas, ¿no? De seno. Entonces, f de x, seno de x. F', coseno, ¿no? La segunda derivada, menos seno. La tercera derivada, ¿no? Esto sería, ¿no? Coseno menos seno, derivada de seno, coseno menos coseno, ¿no? Luego viene la cuarta derivada, orden 4, es seno de x. Y así, ¿no? Acá, evaluamos ahora la derivada de orden 0, o sea, cuando hablamos de orden 0 es la misma función, ¿no? Cuando es orden 0 no se deriva, pues, ¿no? En 0 es 0. La primera derivada en 0, ¿no? Es 1. Segunda derivada en 0 es 0. Tercera derivada en 0 es menos 1. Cuarta derivada en 0 es, ¿no? 0. Y así. Y uno se da cuenta que en la derivada de orden par, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8, siempre va a ser 0. Y la derivada de orden impar va a ser 1 o menos 1, ¿no? Por lo tanto, cuando evalúas, ¿no? La derivada, ¿no? Enésima de la función, ojo, ¿no? Seno, en este caso, ¿no? De la función seno en 0 va a ser, ¿no? Primero 0, si n es par, ¿no? Si n es par, siempre va a ser 0. 0. Y si n es impar, en este caso estamos trabajando con k, ¿no? Si k es par, 0. Si k es impar, sale más 1 menos 1. Entonces oscila, ¿no? Más 1 menos 1 más 1. Entonces simplemente escribe menos 1 a la n, ¿no? Con n, ¿no? En este caso, ¿no? Entero positivo 0, n entero positivo 0. Listo. Y entonces ustedes, ¿cómo llegan a esto? Simplemente reemplazando, ¿no? Entonces, dicen, a ver, esto, ¿no? De la derivada será, ¿no? Par, dividimos, ¿no? Partimos en pares, ¿no? Términos impares, ¿no? Entonces quedará, ¿no? Desde n0 a infinito, ¿no? De orden K, ¿no? K, para trabajar con n, ¿no? Está con K. Entonces, la derivada de orden par, ¿no? Orden par, 2n en 0 sobre 2n factorial x a la 2n, más impar, de n0 a infinito, la derivada de orden impar, ¿no? 2n más 1 en 0 por
x a la 2n más 1, ¿no? 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Entonces este es 0, sale 0, y acá sale, ¿no? Miren aquí, ya va a aparecer, ¿no? Justo, ¿no? La derivada, ¿no? Va a salir menos 1 a la k, x a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial, porque orden par en seno, los coeficientes es 0, entonces quedaría, ¿no? Orden impar, ¿no? O sea, ¿no? 1, 3, 5, ¿no? Ahí está. Listo, entonces de esa forma ya tiene el seno. Este es su intervalo de convergencia, igual lo calculan, ¿no? Porque este es coeficiente, me permite calcular, ¿no? Este es C sub K y calcule el límite, ¿no? De C sub K más 1 entre C sub K cuando K tiene infinito. Y esto va a salir, ¿no? También infinito va a salir. Perdón, 0 va a salir, ¿no? Porque esto va abajo, 0. Entonces, el radio de convergencia es 1 sobre 0, infinito. Por eso el intervalo es coseno. Entonces, para la función coseno, hacen exactamente lo mismo, o simplemente aprovechamos el hecho de que la serie es, ¿no? Integrable, derivable, ¿no? Recuerden, entonces, ¿qué hacemos? Derivamos, ¿no? Derivada respecto a x de seno. Pero acá derivamos, ¿no? Cada término, porque es serie convergente, una serie de potencia convergente. De K0 a infinito, acá hicimos la derivada, ¿no? Menos 1 a la K, aquí es 2K más 1, x a la 2K, sobre 2K más 1 factorial, 2K más 1 por 2K factorial. Miren, se va, y esto es la derivada de coseno, ¿no? De seno, perdón, es coseno, ¿no? Entonces el coseno es igual a este. Es decir, ya aparece exponentes pares, ¿no? Solo exponentes pares, ahí está, ¿no? 2, 4, 6. Y alterna, ¿no? En términos de lugar par es positivo, en términos de lugar impar es, ¿no? Perdón, aquí es en K0, ¿no? Está bien, K0, miren, ¿no? Es 1, luego menos, alterna, ¿no? Alterna, ¿no? Muy bien. La serie, ¿no? Geométrica, esta lo calculan utilizando ya, ¿no? Miren, aquí intervalo sale todos los reales. En la serie geométrica el intervalo sale, ¿no? De menos 1 a 1, ¿no? Y esto es utilizando la serie geométrica, o pueden trabajar, ¿no? Con la serie, ¿no? De Maclaurin. O sea, serie de Maclaurin, llegar a este resultado, ¿no? O la serie geométrica que ya lo manejan, entonces directamente, ¿no? Es una serie geométrica. ¿Y cómo demuestran su convergencia, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, ustedes trabajan, ¿no? Con una serie, ¿no? 1 sobre, no, quieren trabajar, dice, la serie S, 1 más X más, ¿no? X cuadrado más, y acá multiplican por, ¿no? X, y este es X más X cuadrado más X cubo, y luego hacen la diferencia, ¿no? X, ¿no? ¿No? S menos, será 1 menos X por S, y acá diferencia 1 queda, así, ¿no? Lo demás se anula, y ese es, ¿no? 1 sobre 1 menos X. Siempre que el valor absoluto sea menor que 1, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Porque estas series convergen para valor absoluto menor que 1. Esta sería la forma rápida de demostrar, ¿no? Siempre viendo su intervalo de convergencia. La otra forma es, ¿no? El f de x verlo como un desarrollo de serie de Taylor, ¿no? 1 menos x elevado a la menos 1, ese es, ¿no? Entonces ustedes calculan la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada y reemplazan, ¿no? Y de ahí se van a dar cuenta que su desarrollo va a ser, ¿no? Esta es la segunda derivada, ¿no? Primera derivada, menos 1, ¿no? 1 menos x, ¿no? A la menos 2, derivada respecto a menos 1, acá sería, ¿no? Menos, acá resulta al cuadrado. ¿De acuerdo? Segunda derivada, derivamos esto, ¿no? Menos 1 al cuadrado sería menos 1 al cubo, ¿de acuerdo? Por 2, 1 menos x, acá sería otra vez, ¿no? La derivada respecto a x a la cuarta. Siempre va a ser positivo, ¿no? Menos 3.
La tercera derivada, ¿no? Aquí sería, ¿no? Menos 1 a la quinta, porque va a ser menos 1 a la quinta, pues aparece, ¿no? 3 por 2, 1 menos x a la menos 4 por menos 1, esto aparece a la 6. Siempre va a ser par, o sea, ¿no? Positivo, es decir, va a asociarse, ¿no? Con acá menos 1 a la 2, ¿no? A 2 por 4, y acá va a ser, ¿no? 4 por 3 por 2 menos 1 menos x a la menos 5. Entonces así vas, ¿no? Sacando todas las derivadas, ¿no? Entonces si evaluamos cuando uno trabaja aquí, ¿no? Este es el f de x, entonces su serie es, ¿no? De n0 a infinito, de la derivada enésima en 0 sobre n factorial, x, ¿no? Pues tú estás trabajando en k, ¿no? Es k, acá, k, simplemente es notación, ¿no? A la k. Pero la derivada, aquí es igual, si nosotros evaluamos en 0, ¿no? La derivada en 0, f de 0, acá es 1. F' de 0, acá sería, si acá es, ¿no? 0 es 1 también, ¿no? 1. Acá será 2. 2. Aquí, en 0 es 3 por 2, ¿no? 3 por 2. Y así, factorial. O sea, en otras palabras, aparecer este es el 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4. Es decir, el numerador va a ser un k factorial, ¿no? El numerador va a ser un k factorial, x a la k entre k factorial. Se va y queda, ¿no? X a la k. La serie, ¿no? La serie. Entonces acá mira, su coeficiente es 1, ¿no? Lo quiere decir que el c sub k es 1. Por lo tanto, cuando ustedes hacen el límite, ¿no? El límite, ¿no? De c sub k más 1 entre c sub k, y esto va a salir 1, ¿no? Porque es constante. L es 1, ¿no? Y el radio de convergencia es 1 sobre L, es 1, quiere decir es 1, ¿no? Entonces el valor absoluto X es, ahí está. Por eso su intervalo de convergencia es de menos 1 a 1, ¿no? A diferencia de los dos anteriores. Y así puede calcular, ¿no? De seno hiperbólico, coseno hiperbólico, de todas, ¿no? Las que son derivadas. Acá, logaritmo de 1 menos x. ¿Y cómo se calcula, no? Entonces, alguien se habrá dado cuenta, ¿no? De que 1 sobre 1 menos x, ¿no? Acabamos de ver, ¿no? Esta es la serie, ¿no? Desde n igual 0 o más infinito. Pueden usar k, y acá es, ¿no? X a la n o x a la k, ¿no? Pero si quieren trabajan con k, acá es k. Y esto recuerden es, ¿no? Para valor absoluto x menor que 1. Intervalo de convergencia, intervalo abierto, ¿no? Aquí, de menos 1 a 1, ¿no? Y ya está. Ahora, para hallar el logaritmo, ¿no? De 1 menos x, que debemos hacer, ¿no? Simplemente integramos, ¿no? O sea, aparecería ahí, ¿no? La integral, ¿no? Integral, ¿no? De el intervalo de convergencia, ¿de acuerdo? Y acá integramos, ¿no? Al integrar aquí aparece, ¿no? Directamente el integral de 1 menos x. Aquí es igual, es integral. Entonces sería, ¿no? Logaritmo de 1 menos x, ¿no? Pues cuando es el logaritmo de 1 menos x, para que sea directo, ¿no? Porque ahí aparece, ya. Si fuese así, ¿no? Este sería, ¿no? Logaritmo neperiano de 1 menos x, ¿no? Entonces 1 menos x menos 1 sería aquí, ¿no? Menos 1. Y esto es integral, ¿no? Integras cada término, ¿no? Cada término. O sea, como es convergente, ingresa, ¿no? A cada término la integral. Y aquí integra este es, ¿no? Menos, si quieren lo que deja ser 1, ¿no? Logaritmo neperiano de 1 sobre 1 menos x sería. Esto es, ¿no? Integral, ¿no?
sumatoria de la integral de K0 a infinito. Entonces acá es xk más 1 sobre k más 1, ¿no? Es lo que aparece, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero aquí cuando trabajamos en ese intervalo, ¿no? Recuerden cuál sería la primitiva, ¿no? O sea, la primitiva, ¿no? Si yo calculo, ¿no? La integral aquí, entonces, cuando yo calculo debe ser 1 sobre 1 menos x, ¿no? Está bien, ¿no? Esa es la integral, ¿no? Acá. La integral es 1 sobre 1 menos x por menos 1 va a salir, ¿no? Porque cuando integran, ¿no? Aquí hacen el cálculo, es 1 sobre 1 menos x por menos 1, ¿no? ¿Cómo derivas esto? Es 1 sobre 1 menos x, ¿no? La derivada, ¿no? Respecto a x, que es menos 1, ¿no? Entonces sale así. Entonces acá debe ser, ¿no? X menos 1, ¿no? Para que tenga, ¿no? Sentido, ¿no? Pero con esto ya, ¿no? Acá trabaja con positivo, entonces cambia, ¿no? Si fuera 1 más x, ¿no? 1 más x, cambia, ¿no? Escribe la serie macro de la función logaritmo 2x más 3, dice aquí. Entonces aquí tenemos que calcular, ¿no? El f de x de logaritmo neperiano, este es logaritmo neperiano de 3 por 1 más 2x sobre 3. Y esto es, ¿no? Logaritmo de 3 más logaritmo neperiano de 1 más 2x3. Pero esto es, ¿no? No es, ¿cómo se calcula, no? Esta, ¿no? Aquí hay que hacer el cálculo, ¿no? Cuando trabajamos, ¿no? Con 1 sobre 1 más x, esto es, ¿no? Simplemente cambiamos, ¿no? Recuerden, este sería de k0 a infinito, de menos 1 a la k por x a la k, ¿no? Recuerdan que 1 sobre 1 menos x es la serie, ¿no? De x a la k. Pero si colocamos, ¿no? Esto, 1 sobre 1 más x, es decir, menos x, o sea, acá en vez de x sería, ¿no? Menos x, ¿no? A la k. Entonces, este se vuelve más. Entonces sería menos 1 a la k, x a la k. Esta serie, ¿no? Ahora, si integro, ¿no? Integro aquí, ahora sí, ¿no? Entonces, este es logaritmo neperiano de 1 más x. Y acá integramos, ¿no? Cada término, entonces va a ser, ¿no? La serie de k igual 0 a infinito, de menos 1 a la k, o la integral, este sería x a la k más 1 sobre k más 1, ¿no? Esto sería. Y desarrollas, ¿no? Entonces acá este logaritmo ya se desarrolla, ¿no? Va a aparecer así. Entonces, si reemplazamos, va a quedar aquí, ¿no? Este desarrollo, ¿cómo sería, no? Es desde k igual a 0 a infinito, de menos 1 a la k, 2x sobre 3, ojo, elevado a la k. Pero recuerden que aquí, ¿no? 2x sobre 3, este es menor que 1. Por lo tanto, valor absoluto de x es menor que 3 medios, ¿no? Para eso tiene, ese radio de convergencia es 3 medios. Ahí está, ¿no? Aquí está, justo sale, ¿no? Radio de convergencia 3 medios, listo. Entonces, ¿no? De esa forma se trabaja con las series, ¿no? O sea, su radio de convergencia, su intervalo de convergencia es importante, ¿no? Porque recuerden, cuando hacen álgebra de funciones, suma de funciones, entonces el dominio es la intersección de dominios, ¿no? Producto de funciones, entonces el dominio del producto es la intersección de dominios ¿no? De cada una de las funciones, ¿no? Igual con el cociente, ¿no? Multiplicación de serie de potencia, o sea, hay que multiplicar, ¿no? Supongamos que tenemos dos series, ¿no? De Maclaurin, por lo tanto, converge, ¿no? Esto converge en un intervalo, digamos, I1, y este converge en un intervalo I2. Lo podemos sumar
converge en la intersección. Podemos multiplicar, converge en la intersección, ¿no es cierto? De dominios, ¿no? Entonces, tenemos dos series, entonces el producto. Aquí es igual el producto. Nosotros habíamos mencionado, está el producto. Entonces, f de x es una serie convergente, ojo, ¿no? G de x, acá es otra serie que converge a G de x. Luego desarrollamos, ¿no? Miren, aparece esta serie. Entonces, esto es, ¿no? El A sub 0, ¿no? Recuerden aquí aparece A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado más A sub 3x cubo, etcétera, ¿no? Y está multiplicando a una serie, ¿no? Esto está multiplicando a esta serie, ¿no? Desde K0 a infinito, B sub K, X a la K. Entonces, A sub 0 multiplica todo, ¿no? Luego empieza, ¿no? El A1, el A, ¿no? O sea, los que multiplican A1X y toda la serie. A2X, toda la serie, y así va, ¿no? Pero ¿qué ocurre, no? Cuando ustedes, ¿no? Va a aparecer aquí el A sub 0, mira, ¿no? Desarrollan, va a ser A sub 0, B sub 0, término, ¿no es cierto? Luego van a ir A sub 0, B sub 1, X a la 1. Pero también X a la 1 hay aquí, ¿no? O sea, van a estar asociando, ¿no? Más A1, ¿no? A1, va a ir, ¿no? A1 con B0, ¿no? Con B0 por X. Más, entonces aquí ya, por ejemplo, ya tienen, si ustedes asocian esto con esto, ¿no? Factorizan, ya tendrían A sub 0 B1 más A sub 1 B sub 0 por X. Y así van, ¿no es cierto? Ahora, ¿de ahí qué término viene? Es del término de grado 2, ¿no? Entonces grado 2 será A sub 0, ¿no? A sub 0, cuando trabajan, cuando caes, ¿no? 2, A sub 0 por, ¿no? B2, ¿no? B2. Empieza B1, luego viene el A sub 1, B1, más el A, ¿no? 2B sub, ¿no? 0. Y esto todo X cuadrado, ¿no? En otras palabras, ¿no? Es multiplicar, ¿no? De repente más simple resulta, ¿no? Que multipliques, ¿no? Y te vas a dar cuenta de qué forma tienen, ¿no? Los coeficientes, ¿no? Este es A sub 0 más A sub 1x, ¿no? Más A sub 2x cuadrado, más A sub 3x cubo, más, y acá viene, ¿no? La otra serie, B sub 0 más B1x más B2x cuadrado, B3x cubo. Y ahí te va a dar cuenta cómo es, ¿no? Entonces, este es A sub 0 por B sub 0. Es el único término independiente, ¿no? Luego viene A sub 0, ¿no? Con B1. Entonces viene A sub 0 con B1. Luego A sub 1 con B0, ¿no? Va a tener X a la 1, ¿no? A sub 1 con B sub 0 multiplicado por X. Ahora vamos a asociar todo lo que tiene X cuadrado, ¿no? A sub 0 con B2, ¿no? A sub 0 con B2 por X cuadrado, más otro que tiene X cuadrado, ¿no? Entonces sería A sub 1 con B1, X por X, X al cuadrado, más, ¿no? El A sub 2, A sub 2, A sub 2 con B0, X cuadrado, ¿no? Así. Y así va a tener. Entonces uno se da cuenta de que el producto es una serie. Y esa serie va a ser, ¿no? Este será el C0, el C1X, el C2X cuadrado y así. Aquí está el C0, C1X, C2X cuadrado, C3. Por lo tanto, es una serie. Pero el C sub K, ¿qué forma tiene? C sub K, dice, ah, esto de aquí es, ¿no? La serie que varía, ¿no? Desde C sub K, ¿no? Desde, vamos a decir, J igual a 0 hasta acá. ¿De qué? De los A sub J, ¿de acuerdo? Y los B sub K menos J, ¿no? K menos J. Eso es. C0, ya, ¿no? Queda simplemente, ¿no? Cuando K es 0, es C0. ¿Cómo queda?
A sub 0, B sub 0 nada más. Y C1, ahí J0, ¿no? La sumatoria de J0 hasta 1 de A sub J, B sub, recuerden que ese es 1 menos J. J0 quedará, pues, ¿no? Este será A sub 0, B1, más, si J es 1, A sub 1, B sub 0, ¿no? Y ahí aparecen todos los coeficientes, ¿no? Entonces, en general, el coeficiente, ahí está, ¿no? C sub K tiene esta forma. Por lo tanto, en el producto ya le reemplazas este coeficiente, ¿no? Ya está. Muy bien. El producto de la intersección de los integros de convergencia, es decir, ¿no? Repito, ¿no? El álgebra de funciones de cálculo 1 se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque las series convergentes son funciones y convergen un intervalo, es decir, ese intervalo de convergencia es el dominio de la serie, ¿no? Encuentre la serie, dice, ¿no? El producto. En este caso, ahí está, ¿no? El producto. E a la menos X, entonces será E a la menos X, simplemente cambiamos aquí, ¿no? En vez de X, ahora es menos X, será 1 menos X más X cuadrado 2 factorial, menos X cubo 3 factorial, más X a la cuarta 4 factorial, etcétera, ¿no? Luego tienes el seno, ¿no? Pero conoces el seno de X, ¿no? Que viene a ser, ¿no? X menos X cubo sobre 3 factorial, más X a la quinta sobre 5 factorial, ¿recuerdan? Menos X a la 7 sobre 7 factorial. Esto converge para todo X real. Esto también es para todo X real. Intervalo de convergencia de todos los reales. Pero quiero seno de 2X. A seno de 2X simplemente voy a componer, ¿no? Seno, o sea, seno compuesto, ¿no? Con 2X. Entonces, ¿qué quiere decir? Aparece 2X menos 2X al cubo sobre 3 factorial, más 2X a la quinta sobre 5 factorial, y así. Luego multiplicamos, ¿no? Igual acá el seno, su red de convergencia es todos los reales, ¿no? El producto, entonces, funciona en todos los reales. Ahí está, ¿no? Luego multiplicamos. Al multiplicar va a aparecer esto, ¿no? Esto ya, ¿no? Comprueben, ¿no? Simplemente como hemos hecho, los coeficientes lo calculan y listo. División de serie de potencias, igual, ¿no? En la división, ¿no? Para dividir dos series de potencias usan el algoritmo de división de polinomios. El proceso puede resultar bastante tedioso, pero no hay otra alternativa. En cuanto al intervalo de convergencia, se debe garantizar que el denominador no se anule, ¿no? En el mismo. Entonces, igual aquí, encuentre la serie de Maclaurin de la función tangente de X, indicado el intervalo de convergencia, ¿no? Solución, ¿no? Entonces, la tangente, recuerden, ¿no? Su dominio de la tangente, ¿no? Es, ¿no? En cada intervalo de longitud pi. En este caso, de menos pi medios a pi medios, ¿no? De pi medios, ¿no? A 3 pi medios, etc. Acá busco el intervalo, ¿no? Entonces, desarrollar, pero tangente, recuerden, es, ¿no? Seno de X sobre coseno de X. Pero seno, ahí está su desarrollo, ¿no? Coseno, desarrollo. El denominador no debe anularse, ¿no? En este intervalo no debe anularse. Y no se anula, ¿no? A ver si no se anula, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que hacer esa división que está diciendo, ¿no? Entonces, división tienen que dividir, pues, ¿no? X, ¿no? El numerador, menos X cubo sobre 3 factorial, ¿no? Entonces hay que, primero X entre 1 es X, luego, ¿no? Multiplicar, o sea, la división, ¿no? ¿No? Por el método de Horner, ¿no? Cuando hace esa división, va a aparecer esta, ahí está, ¿no? O sea, acá va a haber una división. Ustedes acá, ¿no? Dividen esto entre serie, o sea, división de series, ¿no? Pero dicen X divide esto, luego multiplica, ¿no? Es como, porque un término acá tiene infinitos términos nada más, ¿no? X a la quinta sobre 5 factorial, ¿no? Menos X a la séptima, 7 factorial, bla, bla, bla. Y esto, ¿no? Entre aquí. 1 menos X cuadrado entre 2 factorial y así.
Cuando dicen X entre 1 y X, ¿no? Entonces multiplican todo, ¿no? 1 por X es, ¿no? Acá X le cambian menos X, luego acá es X cubo, ¿no? X cubo, ¿no? Acá es, como es negativo, acá es positivo, ¿no? X cubo sobre 2 factorial y así, ¿no? Bla, bla, bla. Hacen, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Siguen dividiendo. Y así va a ser un proceso infinito, ¿no? Al hacer, ¿no? Sale eso. El primero, ¿no? Como puede salir, sale X, ¿no? Luego en el segundo término va consiguiendo el tercero y así. Y esto es, ¿no? Menor que pi medios, ¿no? Están dando el dominio de tangente, ¿no? Listo. Entonces así pueden, ¿no? Para todas las funciones, ¿no? Que son infinitamente derivables, ¿no? Ustedes aplican la serie de Taylor. Las funciones trigonométricas, seno, coseno, siempre ver su intervalo de convergencia, ¿no? Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, etc. Como se calcula, ¿no? El desarrollo de la serie, ¿no? De seno hiperbólico. Calcule, entonces, aquí recuerdan la definición de seno hiperbólico, sea la x menos sea la menos x sobre 2, ¿no? Y luego, ¿qué van a hacer? Esto es un medio de e al x, pero el x es una serie, ¿no? Es la serie, ¿no? Desde n0 a infinito de, sería, ¿no? X a la n entre n factorial, ¿no? Luego viene, ¿no? El menos la otra serie, ¿no? Entonces va a quedar, ¿no? Desde n0 a infinito, ¿no? De menos 1 a la n, x a la n, entre n factorial. Ese es, ¿no? Luego desarrollan, ¿no? F de x va a ser igual un medio, ¿no? Aquí, ¿qué van a hacer? Sacan, ¿no? La serie desde n0 a infinito, factorizan que el término, ¿no? X a la n sobre n factorial. Entonces va a quedar aquí 1 menos, ¿no? Menos 1 a la n. ¿De acuerdo? Si quieren, ¿no? Acá pueden colocar 1 a la n es 1 a la n, ¿no? Esto por x a la n sobre n factorial. Y todo ya depende de n, ¿no? Si n, ¿no? Si n es par, esto se va a anular, ¿no? Entonces funciona para n impar, ¿no? Si n es par, sería 0. Si n es impar, acá impar sale negativo, sería 2, ¿no? Y aparece x a la n entre n factorial, ¿no? O sea, lo resuelven, ¿no? Ya. Soluciona la cuestión mediante serie. Entonces, ¿no? La ecuación diferencial general de segundo orden, ¿no? De coeficientes, mira, P de X y Q de X son funciones, y Rx son funciones. Ya no estamos trabajando con coeficientes constantes, ¿no? Son funciones que deben satisfacer ciertas condiciones, ¿no? Y van a ser principalmente llamadas funciones analíticas, ¿no? Pero momentáneamente veamos que son funciones, ¿no? De acuerdo a lo estudiado, ¿no? Siempre, ¿no? En las funciones, la solución, esta es no una no homogénea, ¿no? Y la no homogénea, recuerden, tiene, sí, ¿cómo se resuelve esto? Esta solución será, ¿no? Igual C1 por la solución de la parte homogénea más C2 por la solución, ¿no? De la particular, ¿no? Es la combinación, ¿no? Y la solución homogénea, recuerden, es, ¿no? C1 por Φ1x más C, o A1 colocamos, ¿no? A2 por Φ2x, donde Φ1 y Φ2 son soluciones básicas. Igual aquí vamos a considerar, ¿no? Dos soluciones básicas. Por eso ahí aparece, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea o soluciones básicas, ¿no? Y se tiene una solución particular de la no homogénea. Entonces, la solución general de la ecuación, como ya hemos visto, es la combinación lineal, ¿no? De las soluciones básicas más una solución particular. Y aquí viene la teoría general de solución por serie, ¿no? Se considera en primera instancia la ecuación diferencial homogénea, ¿no?
consideramos la homogénea, luego aplicamos, ¿no?, el método para ir a solución particular. Ahí está. Entonces hacemos, ¿no?, el segundo miembro, 0, para que sea ecuación diferencial, ¿no?, lineal, homogénea, de segundo orden, ya generalizado porque P, X y QX son funciones, ya no son números, ¿no es cierto? Si son números, le aplican el polinomio característico y todo lo demás, ¿no? Y aquí aparece una definición, ¿no?, para resolver estos problemas de función analítica. Y una función es analítica si es derivable en X sub 0 y su entorno. Imagínense si solo es derivable en X sub 0, no es analítica, ¿no? Entonces, para que sea analítica tiene que ser derivable, ahí está el X0, ¿no? El X0 es el centro. Y para que sea analítica tiene que ser derivable en un entorno, es decir, para todo X en este intervalo abierto. Es un entorno, ¿no? En otras palabras, tiene que ser infinitamente derivable en este entorno. Entonces, una función es analítica si es infinitamente derivable. En otras palabras, una función es analítica si se expresa como una serie de potencias, ¿no? Entonces, f de f es una función analítica o función regular, ¿no? Si solo si este f de x es una serie de potencias, de n0 a infinito, c sub n, ¿no? X menos x0 a la n. Listo. Y acá se trabaja, ¿no?, con n de n0 a infinito, con valores de n, ¿no?, positivos, ¿no? Ya en variable compleja ya se trabaja con valores de n negativos, ahí aparece la serie completa llamada la serie de Lorentz, que es compuesta, ¿no?, en dos series, ¿no?, la parte Taylor y la parte principal, ¿no? Eso en variable compleja. Entonces, simplemente una función analítica es aquella función que se escribe con una serie de potencias alrededor de x sub 0. Listo. ¿Cuál es la condición de cera para que la función sea analítica, ¿no? Como dije, tiene que existir, ¿no?, la derivada, ¿no? Entonces, primero, para que sea derivable una función, ustedes deben recordar, ¿no?, la condición mínima es que sea continua en el punto, es decir, exista la derivada, ¿no? Aquí, ¿no? Que el límite exista, ¿no?, cuando f extiende a x sub 0, ¿no? Este límite existe, esto puedo decir que es f de x0, ¿no?, ya sea por la derecha o por la izquierda, ¿no? Hablamos de continuidad. Las funciones elementales, ¿no?, previamente, exponencial, seno, coseno, son funciones analíticas en los reales. ¿Por qué son analíticas? Porque son infinitamente derivables, siempre existe ese límite, ¿no? Y la función, ¿no?, esta raíz cuadrada de x, ¿no?, no es analítica en cero, ¿no? Cuando ustedes trabajan en cero, estamos en cero, y su derivada es, ¿no?, es 1 sobre 2 veces, ¿no?, raíz cuadrada de x. Entonces ya no. Entonces, cuando ustedes quieren estar en el entorno, ¿no?, de cero a la por izquierda, ya no se puede tomar por izquierda, ¿no? Entonces no existiría, ¿no?, la derivada. O sea, no es continua, ¿no?, la derivada en cero. Si no es continua, entonces no puede desarrollar como serie de Taylor, pues, ¿no? Entonces, por eso no es analítica en cero. Cuando la función, dice, ¿no?, el coseno de función analíticas, o sea, acá igual todo el álgebra de funciones se cumple. Es decir, si tenemos dos funciones analíticas, significa que su suma es analítica, su producto es analítico y su cociente es analítico, ¿no? En el cociente lo único que tiene que asegurar es que el límite y el denominador sea diferente cero, ¿no? O sea, para que garantice, ¿no? Ahí está. La función, por ejemplo, ¿no?, dice, a ver, seno de x sobre x será analítica. Entonces, para que sea analítica, tiene que existir el límite, ¿no? Acá el problema es en cero, ¿no es cierto? Entonces, si existe límite, ¿no?, de x tiende a cero, de seno de x sobre x, en este caso, aplica regla de Hospital, y además es conocido, sale 1, ¿no? Entonces existe, por lo tanto, este es analítico. Y, profe, ¿cómo es analítico? Es simple, pues, ¿no? Porque
f de x, para que sea analítico, el numerador es x, ¿no? Menos x1 sobre 3 factorial, más x a la quinta sobre quinta factorial, menos x a la 7 sobre 7 factorial y así. Sobre x, ¿no? Sobre x. Entonces, ¿qué va a quedar tu función? ¿No? Va a quedar así. 1 menos x cuadrado sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial. Entonces, aquí ya no hay problema, está desarrollando como una, ¿no? Como una serie de potencias. Y esto se llama también, ¿no? Funciones analíticas, ¿no? Removibles, ¿no? El hecho que x, aquí está el denominador, simplemente cuando dividimos aparece una serie de potencias, ¿no? Definición para ya resolver ecuaciones diferenciales. Acá hay definición de punto ordinario y punto singular, o punto regular y punto singular, ¿no? Los puntos ordinarios también se llaman, ¿no? Puntos, ¿no? Regulares, ¿no? O regular. Si x sub 0 es un punto ordinario, entonces de la ecuación diferencial homogénea, de aquí esta ecuación, ¿no? ¿Recuerdan? Px y E' más Qx y x igual a 0. Cuando se dice que un número real es un punto ordinario de esta ecuación, ¿no? De la ecuación diferencial lineal homogénea. Este es el EDOL, ¿no? Lineal homogénea. Si las funciones p de x y q de x son analíticas en x0, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿qué significa? Que el p de x lo escribes como serie de potencias, por ejemplo, a sub n, x menos x0 a la n, y también este escribe como otra serie de potencias, bn, x menos x0 a la n. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué implica? Recuerden, los coeficientes acá es, ¿no? Va a ser, ¿no? Polinomio, ¿no? Pn, f es la función p de x, ¿no? La derivada enésima evaluada en x sub 0 sobre n factorial, y este es, ¿no? El bn, la derivada enésima de q en x0 sobre n factorial. Entonces, es importante, ¿no? Cuando como n varía de ser infinito, sea infinitamente derivable, ¿no? Entonces, p y q son funciones infinitamente derivables, ¿no? Punto singular. ¿Qué es un punto singular, no? Es un punto, o sea, en este caso, punto singular o punto no regular de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2, es cuando p de x o q de x dejan de ser analíticas. Recuerden, nuestra ecuación es, ¿no? Segunda derivada más p de x, ¿no? Por y' de x más q de x, ¿no? Por y de x. 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se dice que x sub 0, ¿no? Es un punto singular o no regular de la ecuación diferencial lineal homogénea de esta ecuación, si una de ellas deja de ser analítica. P o Q no es analítica en el entorno de dicho punto. ¿De acuerdo? En general, los puntos singulares o singulares de la ecuación diferencial son números complejos y se representan mediante cruces de dicho plano. Es decir, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen x menos x cubo y prima, ¿no? Pero ustedes lo escriben en la forma no canónica, como esta de aquí, que esté observando, ¿no? Y segunda más seno de x sobre x, ¿no? 1 menos x cuadrado, ¿no? Más este por y prima, y acá aparecería, ¿no? X sobre x por 1 menos x cuadrado, no, este sería y, ¿no? Y igual 0. ¿Qué pasa con este? Este sería el p de x, ¿no? La función, y este es el q de x. Pero aquí observamos que en 0, ¿no? No es continua ni en más 1 ni menos 1, ningunas. Por lo tanto, aquí los puntos, ¿no? x0 es un punto singular, x1 y x menos 1. Aquí hay 3 puntos. Quiere decir que si estás en el intervalo trabajando, entonces este sería 0, menos 1 y acá 1. Estos 3 puntos son puntos donde la función no es, esos puntos no son puntos ordinarios, son puntos singulares, ¿no es cierto? ¿De acuerdo?
Entonces ahí están esos puntos, ¿no? Igual aquí, ¿no? Si despejas, cuando uno observa, ¿no? En este caso, el coeficiente este aquí, veo, ¿no? Si se anula, ¿no? Ahora en los reales, busque, ¿no? X cubo más 8, ¿no? Esto busco si se anula, ¿no? Entonces este es X cubo igual menos 8. O acá mismo podemos hacer, ¿no? Porque este era X más 2, ¿no? Porque este es 2 al cubo, ¿no? Este es X cuadrado. Cuando aquí es más, aquí es menos, ¿no? 2X más 4 igual a 0, ¿no? Acá se anula en menos 2, ¿no? Esto se anula. Esto no se va a anular, este va a aparecer estos discriminantes negativos, raíces complejas, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Aquí este discriminante negativo hay dos raíces complejas ahí, ¿no? ¿Qué raíces, no? Entonces, acá diríamos el X es, ¿no? Si analizamos sería, ¿no? 2 más menos, ¿no? Raíz cuadrada de 2 a 4, ¿no? 4, 4 menos, ¿no? 4 veces 4 y 16, ¿no? Sería 10, ¿no? Algo así. Y entre 2, algo así. Y ahí es, ¿no? Complejo ya, ¿no? Entonces ahí ya se analiza cuando, entonces acá uno si trabaja ya en el plano complejo, para tener una idea es, ¿no? Aquí tenía, ¿no? Un punto singular que es real, menos 2, ¿no? Y el otro subpungular, que es raíz 2 más raíz de 10 y, o 2 menos raíz de 10 y, ¿no? Entonces está por aquí, el otro por aquí, ¿no? Entonces esos están ahí. El único punto singular real es menos 2, ¿no? Igual aquí, ¿no? Analizan esto igual a 0 y ahí buscan, ¿no? A ver, ¿no? Igual aquí, si ustedes observan, ¿no? En los reales es diferente 0, porque su discriminante es negativo, ¿no? 2 al cuadrado menos 4 por 10 sería 4 menos 40 menos 36, ¿no? Como es negativo, nunca se anula, ¿no? Entonces en los reales pueden trabajar en la recta real, ¿no? Digamos, ¿no? No tiene singularidades, por lo tanto, ¿no? Todos los puntos son ordinarios, ¿no? Pero si estaríamos trabajando en los complejos, ahí aparecen los puntos singulares complejos, ¿no? Es lo que tienen que observar, ¿no? El primer caso, ahí está, ¿no? El primer caso, hemos visto 0 más 1 menos 1. El segundo caso, en menos 2, ¿no? Es una singularidad y los otros, ¿no? Estas son las singularidades, ¿no? Complejas. En el tercer caso, igual, ¿no? La singularidad es compleja, ¿no? Solución de ecuaciones diferenciales, a ver si entramos, ¿no? A resolver, ¿no? Con funciones, dice, a ver. Hemos dicho que tiene que ser esta forma, aquí esto ya lo expliqué, está repitiéndose ahí, ¿no? También, ya, esto igual, aquí está, ¿no? Solución en un torno de punto ordinario, ¿no? Entonces, x punto ordinario de la ecuación indiferencial y la singularidad más cercana de dicho punto es x sub c. Entonces, uno tiene que, cuando uno busca, ¿no? El intervalo, ¿no? De solución de, aquí, de esta función, ¿no? Solución, está aquí. Entonces, uno lo primero que busca es la singularidad, ¿no? Entonces, la singularidad puede estar aquí o puede estar aquí. Entonces, uno tiene que calcular la distancia, ¿no? La mínima distancia, o sea, este es radio es, ¿no? Mínima distancia de x0 a xs. Incluso, ¿no? Considerar si tiene raíces complejas, ¿no? Entonces la mínima distancia va a salir ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí, ¿no? X es un punto ordinario de la ecuación diferencial y la singularidad más cercana de dicho punto es x sub s. La ecuación admite solución de la forma de Taylor o un intervalo dado de esta forma, ¿no? Este es justamente el radio de convergencia, lo estoy diciendo, ¿no? Y el intervalo de convergencia va a ser, ¿no? El abierto, x sub 0 menos r, x sub 0 más r. Listo. Entonces es fácil, ¿no? Darse cuenta de radio de convergencia utilizando la singularidad, ¿no? Y eso es crucial, ¿no?
Ahí está. Muy bien. El primer método de desarrollo va a ser utilizando justamente el método de Taylor, ¿no? La solución, dice, luego la serie de potencias es la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Si trabajamos en torno a x sub 0, punto ordinario, entonces la solución que se plantea aquí, y de x va a ser de frente a una serie, ¿no? Serie de n0 e infinito cn x menos x0 a la n, eso. Y acá hay que calcular los cn para tener la solución. Ahí está, eso es lo que se hace. Cuando está, ¿no? Este caso, k0 infinito o de n0 infinito, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? La solución. Esto ya hemos indicado cómo se hallan los coeficientes, miren, ¿no? Ahí están los coeficientes. Listo. Entonces estos coeficientes, ¿cómo se hallan, no? Miren, observamos, ¿no? Puesto que i de x0 y prima, ¿no? Son las condiciones iniciales de la ecuación diferencial, es decir, son conocidas, entonces las otras constantes se pueden obtener mediante, ¿no? Entonces, ¿por qué razón, no? Si estamos trabajando con un problema, ¿no? De i de x, ¿no? Por decirles, más p de x y prima de x, más q de x, ¿no? I de x igual a 0, y aquí tengo que i de x0 es c0 y el i' de x0 es c1. Eso es. Y vamos a comprobar, ¿no? Por ejemplo, y hemos visto, ¿no? Que c0 es i de x0 y c1 es i' de x0. Estas dos son datos, son conocidos, ¿no? Y a partir de C2 en adelante se genera, ¿no? C2, C3, C4, Cn. Ya. Ahí está, ¿no? Ahí está el. ¿Qué viene a ser el C? Ahora, ¿qué es C2, no? El C2, miren, es I' de X0 sobre 2 factorial, ¿no? Ahora, si ustedes reemplazan, ¿qué viene a ser I'? C1. C1 entre 2 factorial. Y así van generando, ¿no? Los coeficientes, ¿no? Ahí está, ¿no? Luego tengo que generar el C3, y para generar C3, yo sé que C3, aquí es igual a C3. ¿No? El C2, acá falta colocar este. Es la segunda derivada aquí. El C3, para llegar a C3 tengo que derivar aquí. Y este es, ¿no? La tercera derivada, x0 sobre 3 factorial. Y así voy buscando, ¿no? Pero esta segunda derivada, ¿de dónde se despeja? ¿No? Recuerden, tenemos la ecuación y segunda más p de x y prima más q de x, ¿no es cierto? Por i de x. Yo tengo, ¿no? De la primera hasta la segunda derivada. Entonces, pero yo quiero, ¿no? Hallar C2, pero ¿dónde hallo? C2 es la segunda derivada, x0 sobre 2 factorial, entonces la segunda derivada de la misma ecuación de espejo, ¿no? Como aquí ve, de espejo. Y ahí puedo hallar, ¿no? Que es C2 y, o sea, del C2 sería, ¿no? El I segunda de x0 sobre 2 factorial, pero el I segunda es este, menos Q de x0 por Y de x0 menos P de x0 por I' de x0, así, sobre 2 factorial. Uno va reemplazando, ¿no? Pero ahí dice, a ver, profesor, la tercera, ¿no? El tercer coeficiente, el tercer coeficiente, recuerden, sería, ¿no? I tercera de x sub 0 sobre 3 factorial. O sea, que hay que derivar, ¿no? La tercera derivada deriva menos Q' de x por Y de x, hace toda la derivación, ¿no? Y va a obtener, es el método de Taylor, ¿no? Ahí está. Este C2, miren, ¿no? El C3 derivamos, ¿no? Miren acá, ¿no? Y calculamos el C3, ahí está el C3. Y así vamos haciendo el cálculo. Luego nosotros vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazamos, ahora dice, a ver, ¿qué es I de X, no? La solución, recuerden, dije, ¿no? Si acá tengo I de X, ¿no? Segunda derivada más P de X y prima Q de X y de X igual a 0, entonces, recuerden que planteamos la solución aquí, ¿no? I de X es punto ordinario, ojo, es punto ordinario, entonces, esta es la solución, ¿no? Desde k igual a 0 a infinito, los c sub k, x menos x0 a la k. Entonces, ¿qué es xk desarrollando, no? Es c0, c1 por x menos x0 al, ¿no?
más C2 por X menos X0 al cuadrado, bla, bla, bla. Entonces voy calculando C1, C2. Esto es, no, sí, este es el C2, yo tengo el C2. El C3, el C4. Entonces alguien se va a dar cuenta, pero profesor, aquí, esto se observa que los coeficientes C0 y C1 son clave, ¿no? Por aquí asocio C0 y multiplico, ¿no? 1. Otro C0, ¿dónde hay? Ah, profe, aquí, ¿no? Mira, ve. Aquí está C0. Entonces dice menos, ¿no? Q de X0, ¿no es cierto? Sobre 2 factorial por X menos X0 al cuadrado. Otra vez el C, por aquí hay, aquí está el C0, miren, ¿no? C0, esto sería, ¿no? Menos, ¿no? Q' X0 más P de X0, ¿no? Y aquí estoy sacando C0, pero multiplicado, ojo, por X menos X0 al cubo. Y todo esto así, ¿no? Ese es 0 y eso puede seguir haciendo. Luego aparece C1, ¿no? C1, aquí aparece X, ¿no? X menos X0. Más, acá hay C1, sí, ¿no? Menos, ¿no? Menos, ¿no? P de X0 sobre 2 por X menos X0 al cuadrado. Y así, ¿no? Y aquí aparece C1. Todo esto por X menos X0 al cubo. Por lo tanto, esta es, ¿no? La primera función, ¿no? Llamada I1, y esta acá será la segunda función. I1 y I2 son linealmente independientes. Por lo tanto, son los generadores del conjunto solución y por lo tanto son las soluciones básicas o las soluciones fundamentales, ¿no? Comprueba esta, ¿no? Miren lo que estoy indicando, ¿no? Entonces, C0 por I1, C1 y 2. Entonces, el I1, ¿no? El I1 es justamente lo que le está diciendo, ¿no? Y el I2. Entonces, aquí hay dos funciones, o son dos series, ¿no? Para que las dos funciones G conformen un conjunto fundamental, es decir, soluciones básicas del homogéneo, se requiere que el Browniano sea diferente cero en cada punto. Y ustedes pueden derivar, ¿no? Derivan, y evalúan, ¿no? En cada punto. Eso va a ser LI, ¿no es cierto? O bueno, en otras palabras, lo que tiene Browniano de estas dos funciones, ¿no? Es diferente de cero, ¿no? Esto va a ser, ¿no? Determinante, ¿no? Y 1x y 2x, y acá en el segundo colocan, ¿no? El I1'x y 2'x, ¿no? Calculo un determinante diferente de cero. Eso no basta que los primeros coeficientes, ¿no? Calcule y sale, ¿no? Bueno, la primera derivada acá, ¿no? Lo calcula, y acá igual, ¿no? Listo. Ya. Integral de convergencia, ya sabes cómo calcular, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Encuentre un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación, ¿no? De aire en torno a x sub 0 igual a 0. Es una ecuación, ¿no? De aerodinámica, ¿no? Estudiado, ¿no? Ya que lo debo con una ecuación, ¿no? De acuerdo a lo planteado aquí, ¿no? Si me está diciendo x sub 0, ¿no? Igual a 0, este es 1, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿no? Porque no hay cociente, nada, ¿no? Polinomio, polinomio, por lo tanto, x sub 0 es un punto ordinario. Entonces el x sub 0 igual a 0 es punto ordinario. Entonces, si es punto ordinario, entonces se calcula la solución, ¿no? La solución entonces, I de x es la serie, ¿no? Desde n igual 0 a infinito de los coeficientes x menos 0, porque es 0, a la n. Listo, estoy aquí. Ahora lo que tengo que hacer es calcular estos coeficientes. Pero recuerden que el C0 es el I1 de X0, no, I0, perdón, ¿no? El C1 es el I1, este es la primera derivada en X0, ¿no? Este es X0 nada más, el otro es la derivada. Y ahí voy a generar, ¿no? Ayer C2, C3, C4, etc. Es rutinario hacer ese cálculo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Tal como acabamos de ver, C sub 0, C1 son constantes arbitrarias, por lo tanto, ¿no? Hay que hallar las constantes C2, C3, C4, C5, etc. Tengo la despejada para hallar, ¿no? Ya tenemos C0,
C1, necesito hallar C2, C3, C4, C5, bla, bla, bla. Estos dos son conocidos, ¿no? Aparte, con estos dos empiezo a generar, ¿no? Las demás. Utilizando Taylor sería, ¿no? Acá, ¿no? De la misma ecuación, ¿no? La ecuación diferencial que teníamos, y segunda menos x, despejo y segunda. Ahora, evaluamos, ¿no? En cero, porque el centro es cero. Y segunda es cero, va a salir, es decir, C2 es cero. La tercera derivada, entonces aquí hay que derivar, ¿no? Tercera derivada, ¿ya? X por y' más y de x, ¿no? Ahí está. Tercera, evaluamos en cero, y de cero, ¿no? Sale x, 0, y de 0. Pero y de 0 sabemos que este es el y de 0, ¿no? Y de 0 y este es y' de 0. Y de 0 es C0, por eso aquí aparece, ¿no? Y de 0 es C0. Pero ¿cómo se calcula, ¿no? El tercer coeficiente? Porque C2 salió 0. El tercer coeficiente es, recuerden, la derivada, ¿no? Tercer orden en 0 sobre 3 factorial. Pero la derivada de tercer orden sale pues C0, ¿no? Entre 3 factorial. Miren, ¿no? C0 entre 3 factorial. Análogamente, como ya tenemos, ¿no? La derivada, para obtener la cuarta derivada, volvemos a derivar, ¿no? X por y segunda más 2 veces y prima, está, ¿no? Calculamos, ¿no? En 0. Es 0, 2 veces y prima de 0. Pero el C4, recuerden, es, ¿no? La derivada, ¿no? De orden 4, ¿no? De I0 entre 4 factorial. Este es 0, ¿no? Entonces acá aparece, como dije acá, 0, 2 veces, entonces de aquí despejamos, ¿no? Es 2 veces y prima de 0, pero y prima de 0 ¿a qué es igual? Y prima de 0 es justamente C1, ¿no? Entonces reemplazo. Pero esto es justamente, este es el C4, ¿no? Que es igual, ¿no? A la derivada de orden 4 entre 4 factorial. Al reemplazar, ¿no? Te sale, en este caso, ¿no? D4 es justamente 2 veces C1, ¿no? 2 veces C1 entre 4 factorial. Ahí está. Y así vamos calculando. Ahora, derivamos, volvemos a derivar. Este es el método de Taylor, ¿no? Derivo y aparece esto. Evaluamos, ¿no? En X0, derivada de orden 0, acá es 0, 3 veces y segunda de 0. ¿De acuerdo? Pero y segunda de 0, aquí es igual. Hemos visto que y segunda de 0 es 0. Por lo tanto, este es 0, por lo tanto sale 0. Pues C5 sale 0. C2 sale 0, C5 sale 0. Luego calculamos, ¿no? El coeficiente C sub 6. Igual, ¿no? Acá como tengo derivada de orden 5, vuelvo a derivar. Es laborioso, ¿no? Va derivando y listo. Entonces, reemplazamos, ¿no? ¿Qué tenemos? Ahí está, ¿no? De manera se puede, ¿no? Mostrarse el C sub 7, el C sub 8, el C sub 9, el C sub 10, es decir, calcular, ¿no? Entonces, en base a estos resultados, escribimos. Recuerden que tenemos que obtener en un punto ordinario C sub 0, C1x más C2x, ¿no? Cuadrado, más C sub 3x cubo, más C sub 4x a la cuarta, más C sub 5x a la quinta, más C sub 6x a la sexta, más C sub 7x a la 7 y así. Tiene infinitos términos, ¿no? Pero los C0, entonces empezamos, el C2 es 0, ¿no? El C3 es esto, C4 es esto, C5 es 0, no aparece, ¿no? El C5, 0, C6, C7 y así. Y aparecen, ¿no? En función de C0 y C1. C0, C1. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupo, ¿no? Todos los que tienen coeficiente C sub 0, ahí está, y todos los coeficientes que tienen C1, ahí está. Este es I1 de X y este es I2 de X. Por lo tanto, si el punto es ordinario, ojo, si el punto es ordinario, siempre voy a obtener dos soluciones fundamentales para la ecuación diferencial. Y la solución general, obviamente, es la combinación lineal de las soluciones fundamentales, ¿no? ¿Está claro? Contesten.
Sí, profesor. Ya. Acá igual, ¿no? Hay, ¿no? La solución de esta ecuación diferencial. Ya estamos con coeficientes variables. Miren, x a la cuadrado. Esto, por ejemplo, acá dice, ¿cuál sería, ¿no? El intervalo de convergencia? Ahí viene, ¿no? Primero, en torno a la siguiente ecuación, en torno, dice, ¿no? Al x sub 0 igual 0, ¿no? Y entonces aquí vamos a trabajar un círculo con un círculo. Recuerden que en R2, pues, este es el plano complejo, solo para hallar, ¿no? El intervalo de convergencia. Acá, si x cuadrado más 4y se anula, entonces x es, ¿no? Más menos 2y. Estos serían los puntos singulares, ¿no? Este es menos 2y y este es 2y. Pero yo quiero hallar el radio de convergencia, o sea, yo estoy trabajando en los reales, ¿no? Reales. De aquí a aquí. Abierto aquí y abierto aquí. Este es radio, este es centro. El centro x sub 0, 0. Entonces, radio hemos dicho que es la mínima distancia, ¿no? Del centro a un punto singular, ¿no? El punto singular es 2i o menos i, la distancia que es 2. Entonces, esto de aquí, trazo aquí, acá es 2, ¿no? 2. Por lo tanto, es 2, ¿no? Para ubicar, ¿no? La singularidad me permite hallar el radio de convergencia. Por lo tanto, ¿no? Radio de convergencia es 2. R. Por lo tanto, decimos valor absoluto de x menor que 2. Este es el intervalo de convergencia. Quiere decir que al resolver esta ecuación diferencial, el intervalo de la solución es de menos 2 a 2. ¿No es cierto? Una pregunta puede ser, a ver, ¿será verdad que I de, ¿no? Existe, ¿no? Puede hallar, por ejemplo, pongo I de 8, halle I de 8. De este cuadro. Resuelva y halle I de 8. Alguien va a decir, no, es imposible. Solo puedo hallar, ¿no? Si me dicen I de 0, lo calculo. Si me dicen I de 1, también. Pero fuera de este intervalo no puedo calcular. Por lo tanto, este es intervalo de convergencia. Este es clave, ¿no? Por lo tanto, dirían, esto no existe, ¿no? El I de 8 no existe porque 8 no pertenece al intervalo de convergencia, ¿no? Ok, listo. Igual que en el problema anterior empezamos, ¿no? Recuerden que el C0, ¿no? El primer coeficiente, como es punto ordinario, ¿por qué es punto ordinario? En los reales, ¿no? Observamos, regresamos, ¿ah? Estamos en los reales, ¿no? El número 2, o sea, ¿no? El 2 es punto 1. El 0 es punto ordinario, ¿no? 0 al cuadrado más 4, esto, ¿no? Entonces resulta diferente 0, no se anula, ¿no? Para el número 0, que es x centro, por lo tanto, x sub 0 es punto ordinario, ¿no? Entonces, este es punto ordinario, ¿no? Por lo tanto, si es ordinario, ¿cómo es la solución? Ah, profe, es simplemente, ¿no? La serie, ¿no? La serie de n0 a infinito, cnx a la n. C0, C1 por x, C2 por x cuadrado, más C3 por x cubo, etc. Eso es lo que aparece aquí. Entonces, si es así, nuestro I de X, ¿no? Es C sub 0, C1X más C2X cuadrado más C sub 3X cubo y así. Y ojo, el intervalo de convergencia es de menos 2 a 2. Y ya lo tenemos, ¿no es cierto? Solo no se trabaja en ese intervalo. Luego, sabemos que C0, ¿no? El C0 es, ¿no? El I de X0 y C1 es I' de X0. Esos son datos, ¿no? Listo. Siempre, ¿no? Estos C0 y C1 son, ¿no? Condiciones, ¿no? Aparecen de la condición inicial, ¿no? Calcular C2, ahí está. Para hallar C2, ¿no? Recuerden que Cn en general es, ¿no? La derivada enésima, ¿no? De I de X entre n factorial, ¿no? Evaluado en este caso en 0, ¿no? Porque este va a ser en X igual 0. Miren, ¿no? Ahí está bien. De cuadrado, entonces calculamos C2, ¿no? En D cubo calculamos C3, ¿no? Esto ya es fácil ya, ¿no? En derivada de orden 4 calculo C4, derivada de orden 5 calculamos C5. ¿Qué observamos, no? Ahí están apareciendo, ¿no? Las constantes, ¿no?
Entonces reemplazamos, ¿no? Ahí está. Como puede notarse, es bastante laborioso el proceso de derivación sucesiva en este caso, después de hacer el trabajo resulta, ¿no? Hay que agrupar, ¿no? Mire, ve. Luego de aquí agrupamos, ¿no? Los C0, los que tienen C0, mira, ¿no? C0. Y luego agrupamos los que tienen C1, 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 C1. Pero ahí aparece, miren, ¿eh? Aparece otra solución, ¿no? Que no tiene coeficientes, ¿no? A partir de aquí, mira, ve. 1 sobre 4 por x cuadrado. ¿No? No tiene coeficiente de C0 ni C1. El otro es, ¿no? Menos 7, 4 al cuadrado, 3 factor 5. Miren, ¿no? Esa solución, ¿no? Que es una función, ¿no? Es la solución particular, ¿no? En este caso aparece una solución particular generada por la misma solución, y de x. Y, ¿no? Entonces, ¿qué es I1? Ya, los que agrupa con C0. ¿Y qué es I sub 2? Porque agrupa con C1, ¿no? Y aparece una solución particular, ¿no? ¿En qué intervalo? Intervalo abierto de menos 2 a 2. Listo. Ya está, ¿no? Listo. Igual aquí, encuentro un conjunto fundamental de soluciones en torno a 2. Entonces acá, x sub 0 es 2, miren. Y ustedes, ¿no? Nuevamente aquí observan que acá es un polinomio. Evalúan, ¿no? A ver, este es un polinomio, ojo. Evalúo x sub 0, 2 es diferente de 0, ¿no? Acá hay que evaluarlo, ¿no? X sub 0 es un polinomio, ¿no es cierto? O despejar, ¿no? Y de 1 sobre x, ¿no? Y prima de x, ¿no? Menos 1 sobre x, ya. Pero esto de aquí no se anula para x sub 0, 2, no se anula. Por lo tanto, quiere decir que es punto ordinario, ¿no? Entonces, acá la conclusión que x sub 0 igual a 2 es punto ordinario. Si es punto ordinario de la ecuación, entonces hay que hacer un cambio de variable para llevarlo a 0, ¿no? Y ese cambio de variable, ¿no? Entonces, si no desarrollamos aquí alrededor de 2, quedaría así, ¿no? Pero hay que hacer ese cambio, ¿no? X menos 2, llamarle un Z. Hacemos el cambio para aplicar, ¿no? Ahí está, ¿no? Y igual aquí, ¿no? El intervalo de convergencia es, ¿no? ¿Cuál es el intervalo de convergencia? Estamos, miren, ¿eh? X sub 0, el centro es X sub 0. ¿Tiene punto singular? Sí, el 0 es punto singular. Porque si digo X, esto es 0, es un punto singular, ¿no? ¿Recuerdan? Porque si paso aquí 1 sobre X, X0 es punto singular. X sub 0 aquí es 2. El punto singular está acá. El 0, ¿no? El XS, singular 0. Y la distancia del punto singular al centro es el radio de convergencia. ¿Qué distancia es de 0 a 2? 2, pues. Por eso que aparece el intervalo de convergencia, ¿no? Es, ¿no? Intervalo, dice, todos los x reales tal que el valor absoluto de x menos 2 es menor que 2. Por eso. Entonces, clave siempre, ¿no? Ubicar, ¿no? De alguna forma el punto D singular, ¿no? En general, ¿no es cierto? Si es polinomio, ¿para qué número se anula, ¿no? Imagínense un polinomio de grado 2 si hay 3 singularidades. Usted elige la menor distancia del centro al punto singular. Ese es radio de convergencia. Ahí está. Por eso aparece. Entonces dice aquí, para facilitar el cálculo, sea zx menos 2. Al ser zx menos 2, la ecuación cambia, pues, ¿no? Entonces, x aquí es igual a z más 2. Recuerden, aquí aparecía z más 2 y es segunda, menos y prima. Aquí ya trabaja, ¿no? Alrededor de 0. Z0 es un punto singular, perdón, regular, por lo tanto, la solución de la ecuación es una serie, ¿no? Ahí está. Es una serie. Lo estoy diciendo aquí, ¿no? Z igual a 0 es punto ordinario. Entonces, si es punto ordinario, el I de Z, en la serie, ¿no?
de n0 a infinito de los coeficientes z a la n. Listo. Y hay que calcular, ¿no?, el S sub n por el método de Taylor, ¿no? Recuerden, aquí conocemos C0 más C1Z, entonces C2 Z cuadrado, C3 Z cubo. A partir de C2, ¿no?, en adelante hay que calcular, ¿no?, C2 como es C3, etcétera, ¿no? Y eso es, nuevamente hay que despejarnos. Para hallar C2 tengo que despejar la segunda derivada, ¿no? Y aquí viene eso, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Está claro? Por eso. Ya. Muy bien, y sigue aquí desarrollando, ¿no? Y esa ya la técnica ya lo tiene, ¿no? La segunda derivada calculo el C2, miren el C2, luego C3, C4, C5, y es rutinario. Lo separo, miren, está listo. Y de Z, pero luego regreso, ¿no?, a I de X. Simplemente en vez de Z, X menos 2, ¿no? Y listo. Ya tendremos resuelto, ahí está, ¿no? Ahí está la solución. Dos soluciones linealmente independientes, por lo tanto, la solución de la ecuación homogénea es la combinación lineal, ¿no?, de estas dos funciones. Recuerden, hablar de funciones y es, ¿no?, con series de potencia. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Y así, ¿no? Entonces, hay ejemplos ahí, métodos, ¿no? Ahora, otro método, ¿no?, el método de coeficientes indeterminados. Ya no vamos a aplicar, ¿no?, el método de Taylor, sino ya directo el método de coeficientes indeterminados. Ahí está nuevamente la ecuación diferencial de segundo orden. Luego primero hallamos la solución homogénea y vamos a trabajar, ¿no?, en torno al punto ordinario x sub 0, 0 o punto singular, ¿no? En punto singular se va a aplicar el método Frobenius, ¿no? Ahí está. Esto lo voy a pasar rápido, ¿no? Lo único que acá tienes que manejar ya no es Taylor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que calcular, ¿no? Miren, esta es la solución, ¿no? Cuando primero es 0, ¿no?, para que sea homogénea. Si es solución, entonces ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar C sub K. Por lo tanto, aquí hay que hallar la segunda derivada, la primera derivada, ¿no? Entonces ya tenemos I de X. Primera derivada, a la primera derivada es, ¿no?, desde K0 a infinito, ¿de qué? De C sub K, ¿no? O sea, sería K por C sub K, X a la K menos 1. Segunda derivada, ¿no? Segunda derivada, volvemos a derivar desde K0 a infinito, K por K menos 1 por C sub K, X a la K menos 2, listo. Pero observen, si K es 0, el primer término, ¿no?, de esta serie es 0, por lo tanto no vale la pena empezar en 0, empezar en 1. K es 1 y K es 0, entonces se anula. Para K0, primer término es 0. Para K1, el segundo término es 0. Es decir, primero, segundo término se anulan. Por lo tanto, empezar de 0, ¿no?, es absurdo. Esto empieza en 2, listo, así. Por lo tanto, esto se reemplaza, ¿no?, aquí. Esto va a aparecer A, ¿no? Acá hay que reemplazar, multiplicar A2 por X. Aquí el A1 por X y el A sub 0 por X, ¿no?, de X. Multiplicamos, primer miembro y segundo miembro se multiplican, ¿no? Acá quedará el A, ¿no?, 2X, el A sub 1X, y aquí el A sub 0X, listo, ¿no?, el A sub 0X. Luego se reemplaza y se empieza a relacionar los coeficientes, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces por eso aquí. Reemplazamos y listo. Y reemplazamos y resulta esto, ¿no? Y esto de aquí, ¿no? Esto voy a ser f de 0, ¿no? Porque es el primero la homogénea. Es bueno porque la solución de la ecuación diferencial y el término independiente admiten desarrollo de serie de Maclaurin. Preferiblemente nos ocuparemos de resolver ecuaciones diferenciales cuyos coeficientes sean polinómicos, lo cual facilita el procedimiento, ¿no?
Retornemos a esta ecuación que hemos resuelto. Ecuación de aire, ¿no? Utilizando el método de Taylor. Ahora va a ser utilizando coeficientes indeterminados, ¿no? Quiere decir que la solución aquí, I de X, es la serie, ¿no? Desde N0 o K0, ¿no? K0 a infinito, de C sub K, X a la K. Listo. Calculamos la primera derivada, ¿no? Primera, segunda derivada. Entonces necesita la primera derivada, ¿ya? Primera derivada, segunda derivada. ¿No? Aquí tenemos I de X es la serie desde K igual a 0 a infinito, de C sub K, X, ¿no? A la K. El centro vamos a trabajar los ceros, ¿no? Como serie de Maclaurin, X a la K. Primera derivada, desde K igual a 1, lo trabajo así, a K por C sub K, X a la K menos 1. Segunda derivada, desde K igual 2 a infinito, de K por K menos 1, C sub K, X a la K menos 2. ¿Qué necesitamos? Entonces ahí está, ¿no? Esta segunda derivada, ¿no? Acá puede empezar en 0, no hay problema, pero aquí me conviene que empiece en 2, ¿no? ¿Para qué empezar en 0? 2. Y el otro es, ¿no? Miren aquí, voy a multiplicar, ¿no? La X, ¿no? Mira, ¿no? X, multiplico, ¿no? Por X. Por eso aquí aparece, ¿no? Menos X por Y de X, ¿no? Entonces, menos la serie C sub K, X a la K por X, X a la K más 1. ¡Listo! Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay, ¿no? Puede ser, o sea, resolver, ya cada uno ve, ¿no? La forma de resolver, ¿no? De acuerdo, ¿no? Aquí alguien puede decir, ¿no? El factor es común, es X a la K, o uniformizo, ¿no? Estos exponentes lo uniformizo. ¿De acuerdo, no? Entonces, para que empiece, por ejemplo, aquí, ¿no? En X a la K, X a la K, ¿qué se va a hacer, no? Entonces, acá debo disminuir, ¿no? Es decir, tal como está, ¿no? Hago esto. Desde K0, recuerden el cambio de índices de una serie, de bajo 2. Si yo estoy disminuyendo 2, acá aumento, ¿no? K más 2, K más 2 menos 1, K más 1, C sub K más 2, X, K más 2 menos 2, X a la K. Menos. Y aquí para que empiece en K, simplemente, ¿qué hago? Desde K igual a 1, subo, ¿no? 1. Entonces acá disminuyo unidad, C sub K menos 1, X a la K igual a 0. Ya tienen, mira, X a la K, X a la K. Pero, profe, aquí está empezando uno en 0, otro empieza en 1. Tengo que uniformizar. Ya, entonces, si K es 0, tengo el primer término, ¿no? Si K es 0, será, ¿no? 2 veces, ¿no? Si K es 0, 0 más 2, 0 más 1, 2, 2 por C, 2, X a la 0, ¿no? Estamos X a la 0, X a la 0, más K1, acá tengo que ver K1, ¿no? Entonces digo K1, 3 por 2, 6, ¿no? 6 veces, ¿no? K es 1, C3, y acá también, ¿no? Está bien, ¿no? Hasta 1, está empezando para K0, ¿no? Si acá empieza en 1 y era para K0 directo. Ya no el otro, ¿no? Entonces acá dice 2 veces C3, ¿no? Para K0 es 2 veces C2, ¿no? Para K0, mira, ¿no? 0, 2 veces C2, X a la 0. Ese para K0. Luego empieza en 1, ¿no? Va a empezar, ¿no? Y acá es como colocar, ¿no? 2 veces C2, X a la 0, y acá empieza en 1. Ya uniformicé índice. Por lo tanto, quedaría, ¿no? 2 veces C2X a la 0. Y acá factorizamos, ¿no? Observen, ¿no? X a la K. Y al factorizar X a la K, aquí va a quedar, ojo, esto ya borro, menos, ¿no? Estoy factorizando el X a la K, ¿no?
menos CK menos 1, todo esto X a la K. Esto se anula, pues, ¿no? Esto es 0. ¿De dónde vamos a obtener categóricamente entonces 2C2 es 0? Por lo tanto, C2 va a ser 0. Luego, todo este de aquí tiene que ser 0. Para que sea igual a 0, K más 2 por K más 1 por C sub K más 2 menos C sub K menos 1, 0. Por lo tanto, de aquí vamos a obtener la fórmula de recurrencia, ¿no? Voy a despejar el C sub K más 2. Esto es igual a C sub K menos 1 sobre K más 1 por K más 2. Esto es, ¿no? Para todo K mayor o igual que 1, a partir de 1 en adelante, ¿no? De 1 en adelante. Entonces tenemos el C0, el C1, empezamos a calcular todo, ¿no? Miren, ¿no? Ahí está. Este es, acá no, está así, ¿ves? Aquí al final, ¿no? Estoy llegando a esta relación, ¿no? Miren, Eso hizo así ese cálculo. La cuestión es que lleguemos a esta relación que calculé. ¿Qué cosa es C sub n más 2? Despejan, ¿no? Y el C sub 2 es 0, ¿no? Hacemos el cálculo, ¿no? El C sub 2, recuerden, eran 0. Cuando n es 0, C sub 2 es 0. El C sub 0 diferente es 0, el C1 diferente es 0. El C sub 2 es 0. Eso es fácil, ¿no? De hacer el cálculo. 2 veces C2 igual a 0, C2 es 0. A partir de ahí, ¿no? Se genera, pues, se calcula, ahí está. Esta es la fórmula de recurrencia, ¿no? Este método es simple, ¿no? No es como el otro caso que hay que estar derivando, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? Simplemente dar valor, ¿no? N1, si N es 1, C3, C sub 0 sobre 2 por 3. N es 2, C4, ahí está. N es 5, pero N es 3, C sub 5. Aquí sale C sub 2 sobre 4, es 0, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la solución se puede escribir ya, ¿no? Miren, ¿no? Va a salir en función, ¿no? De C sub 0, C1. Miren, ¿no? Lo separamos y obtenemos exactamente la misma solución que obtuvimos, ¿no? Con el método de Taylor, ¿no? Ahí está, es la misma, comprueben, ¿no? Por lo tanto, ahí hay otra, ¿no? Otro método, ¿no? Y esto ya es más práctico, ¿no? Luego, ya la solución en puntos singulares, ¿no? Singulares regulares. Cuando el punto es singular, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si para que sea regular, multiplicar, ¿no? La ecuación, ¿no? Por x menos x sub 0, p de x, y te va a hacer mi p de x. El q de x es x menos x sub 0 cuadrado por q de x. Recuerden, nuestra ecuación es, ¿no? Y segunda más p minúscula, ¿no? Por y prima más q minúscula, ¿no? Y de x igual a 0. ¿Qué pasa si el punto, o sea, p y q no son analíticas? Es decir, el punto ya no es punto ordinario, sino es un punto singular regular. Cuando ya no es ordinario, es un punto singular regular. Entonces se analiza desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, ¿no? El p de x, ¿no? Hay que multiplicarle, ¿no? X0 menos p de x. Y aquí hay que multiplicar por x menos x0 al cuadrado por q de x. Si estos límites existen, estos van a ser, ¿no? Funciones analíticas, ¿no? Que tienen desarrollo en serie Taylor, es decir, el P mayúscula tiene que ser analítica, el Q mayúscula analítica. Si son analíticas, el punto es un punto singular regular, ¿no? Y por lo tanto ahí ya no funciona el método de punto ordinario, ¿no? Entonces ahí se plantea que la solución es de otra forma, ¿no? Ahí está. Ahí viene justo el método de Frobenius, este es, ¿no? La solución en el caso que no es punto ordinario, eso tiene que grabárselo porque siempre, ¿no? Cuando resuelven los problemas se equivocan, ¿no? Y lo trabajan como si fuese un punto ordinario, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y lo trabajan con esta fórmula. ¿Qué hora es? A ver, nadie me dice. A ver, ¿qué hora es? Ya. Nos queda 9 minutos. 10 minutos. Entonces, punto ordinario, ¿no? Si es punto ordinario, entonces aquí la cuestión ya es, hay
hay que determinar aparte de los C sub K, hay que determinar los lambda, ¿no? O también puede aparecer con R, con cualquier letra, ¿no? Entonces, es como, ¿no?, la raíz de multiplicidad, ¿no? Recuerda cuando un polinomio característico, ¿no?, tiene R1 igual a R2, este es igual a R, decíamos, ¿no?, X y luego el X, ¿no?, a la otra función, ¿no?, que aparecía, ¿no? X y X a la X, ¿no? Entonces, de multiplicidad, ¿no? Entonces, igual aquí, ¿no?, aparece, primero es, ¿no?, tu solución I1 y luego le multiplicas por X menos el lambda, ¿no? Pero en general ese es el planteamiento, ¿no? Acá hay que hallar C sub K y este C sub K ya depende de este, ¿no? Y luego aquí que hay que hacer igual, ¿no? Miren, ¿no? Hay que hallar la segunda derivada, entonces la segunda derivada, ¿no? Calculen, la primera derivada, reemplazamos y todo lo que hacemos relacionar, ¿no? Es algo rutinario, ¿no? Como el caso anterior. Derivamos, bla, bla, bla. Luego obtenemos, ¿no?, todo este. Esto va a ser 0. Todo este de aquí, 0. Este 0, a partir de ahí vamos a generar, ¿no?, justamente el polinomio famoso llamado polinomio inicial, miren, ¿no? Ahí está este, 0. El C sub 0 es diferente de 0, ¿no? En general, ¿no? Pues el primer debe ser diferente de 0 para obtener la solución diferente de la trivial y dada que P de X y Q de X, ¿no?, estos son mayúsculas, son analíticas, resulta una ecuación conocida, ¿no? Si son analíticas, entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que P de X aquí es igual. Si es analítica, quiere decir que es, ¿no?, soluble para X0, ¿no? Entonces recuerden que P de X es X menos X0. ¿Por qué? Por P minúscula. Y este es X menos X0 al cuadrado por Q de X, ¿no? Entonces, si yo evalúo en P de X0, esto se anula. Ahí está. Entonces quedaría, ¿no?, lambda por lambda menos 1, pero va a quedar aquí, ¿no?, el P de, desarrollando ya el P de X, ¿no es cierto? Pero evaluamos en P de X0, en Q de X0. Esta sería la ecuación inicial, ¿no? Eso sale. Luego, ¿cómo se calcula justamente el P de X0, ¿no? Decía, el P de X0, entonces acá es X menos X sub 0 por P de X0. Entonces aquí hay que calcular el límite, ¿no? El límite cuando X tiende a X0, por lambda, ¿no? Y aquí me va a salir un valor, ¿no? Igual aquí el límite me va a ser otro valor. A partir de esa ecuación resultan, ¿no?, dos soluciones para la ecuación diferencial. El I1 con la primera raíz, el I2 con la segunda raíz, porque acá va a ser una ecuación, ¿no?, de segundo grado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dos raíces, calculamos esas dos raíces, reemplazamos, ahí tenemos dos soluciones. Si estas dos soluciones son linealmente independientes, qué bacán, ¿no? La combinación lineal de I1 y I2 es la solución básica, fundamental. Pero eso va a depender de la naturaleza de esto. Entonces ahí ya viene toda una teoría, ¿no? Aquí calcular, por ejemplo, acá, ¿no?, por el método, ¿no?, de hacer ese cálculo, y viene toda una teoría, es no entrar en detalles, ¿no? Lo pueden revisar, donde vamos a analizar las raíces, si son enteros, su diferencia. Si no es entero positivo, entonces normal, ¿no?, las soluciones van a ser LI. Si son la diferencia de un entero positivo, ahí el problema es, ¿no?, que hay que aplicar Frobenius, ¿no? Ahí está. Y aquí viene, esta es la ecuación, ¿no?, inicial que habíamos indicado. Y aquí justo viene acá esa etapa, ¿no?, de calcular los coeficientes. Cuando, ¿qué pasa? Acá es un natural. ¿Y qué pasa si acá, ¿no?, este natural, esto de aquí, todo se anula? ¿Qué pasaría, no? Entonces ya no podría calcular el coeficiente, ¿no? Y ahí donde aparece, ¿no?, la técnica, ¿no?, de calcular, ¿no? Justo es esto. De tal forma que todo es un proceso, ¿no? Aquí me interesa que los n, ¿no? ¿Y qué pasa si aquí, no, es, como dije, es n menos, ¿no?, 4 resulta, ¿no? Entonces ahí va a ser un problema, ¿no? Aquí, si n es 4, 4 menos 4 es 0, ya no podía calcular este coeficiente.
Entonces, por eso que acá n y acá es n más. Cuando es más, no hay problema, pero menos. Este de aquí no debe salir n, ¿no? Por eso la diferencia de raíces tiene que ser diferente de un número natural positivo, ¿no? Para que no salga cero. Y ahí aparecen estos coeficientes, ¿no? En la práctica, ¿no? Teóricamente no lo van a ver aquí justo, ¿no? N acá es más raíz de A o N menos raíz de A. Todo un proceso, ¿no? Este es raíz de A, ¿no? Este no es un número natural, la recurrencia queda, ¿no? O sea, si la raíz de aquí, esto, no es un número natural, por lo tanto no va a llegar a ser N, pues, ¿no? Si es natural, llega a ser N. Ahí va a ser N menos N, ahí volamos, ¿no? Por eso es importante eso, ¿no? Y ahí está, ¿no? Aparece y ya está. Y el método, entonces, Frobenius, ¿no? Ya concreto, esa es la parte, ¿no? Teórica fundamental. El método Frobenius simplemente es calcular esos valores, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está X a la lambda, ahí viene, ¿no? La solución, ¿no? Resuelva esta ecuación diferencial. Aquí ya la cosa, ¿no? Es, ¿qué dice? Resuelve encuentra la solución de esta ecuación en el intervalo de convergencia. Y el intervalo de convergencia acá, ¿no? ¿No? Este es 0. Si estamos trabajando 0, alrededor de 0, entonces puede ser infinito o puede ser 0, ¿no? Entonces, aquí 0, x 0, x 0, y esto es, ¿no? 0. Si el centro es 0, ¿no es cierto? De x singular, acá el centro es 0, entonces, ¿cómo se desarrolla, no? Porque el x sub 0 aquí ya va a ser, ya no es punto ordinario, sino es punto singular regular, porque es un polinomio, ¿no? Si ustedes dicen 1 sobre x baja, 1 sobre x aquí, entonces esto borramos, queda 1, aquí multiplica x por 1 sobre x, ¿no? Y aquí x cuadrado, ¿no? Porque es x cuadrado, queda x, es 1, ¿no? X cuadrado, y listo. Ambos eliminamos y ambos son, digamos, funciones que se pueden desarrollar como serie de potencias, ¿no? Se vuelve analítica, por eso es en este caso sería una singularidad regular, ¿no? Como acá el 0 es punto singular regular, ¿cómo es la solución? Ya no es de ordinario, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? La solución, aquí está explicado lo que acabo de decir, la solución tiene que ser de esta forma, ya no podemos colocar solamente, ¿no? X a la K, porque no es ordinario, sino es singular regular, ¿no? En ese caso, solución esta. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar, ¿no? La primera derivada, la segunda derivada, y todo eso hay que reemplazarlo en esta ecuación, ¿no? Primera derivada, segunda reemplazamos, hacemos todo el proceso de cálculo, ¿no? Ahí está, todo este proceso. Es simplemente tener paciencia, homogeneizar índices, etcétera, y al final le damos esta relación, ¿no? Todo este es, ¿no? Miren, este va a ser C sub diferente 0, el C1 va a ser 0, y acá esto va a ser 0. Entonces, mira, aparece el coeficiente, miren, aparece así. Para acá. Pero aquí está dependiendo este coeficiente, a diferencia de punto ordinario, depende de qué, de lambda, ¿no? Y lambda es la raíz del polinomio inicial, ¿no? De la expresión se deduce que solo, ¿no? Que C1 es 0, ¿no? Esto se anula. Entonces queda que lambda 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, aquí hay dos raíces, ¿no? Lambda 1, 0, lambda 2, 0. Ambos son, ¿no? La diferencia no es un número entero positivo, ¿no? 0, 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Va a salir aquí, ¿no? Miren, ¿no? Ahí está, aparece, asignando valores, aparece esto. Se obtiene una solución de esta forma. Y la otra, ¿cómo se obtiene, no? Entonces, aparece, ¿no? No aparece ya otra, este sería una sola solución, ¿no? Fundamental I1, ¿no? Pero debe aparecer I2, y eso ya se construye, ¿no? Se construye, ¿no? Luego, ¿no? Digamos, la otra parte sería aplicar el método Frobenius. Una vez que usted el método Frobenius se aplica para la ecuación de Bessel, para la ecuación de Legendre, para la ecuación, ¿no? Ahí está, ¿no? Estas son las ecuaciones, ¿no? Resueltas, ahí está igual, ¿no? Este es el método de Frobenius, sobre todo, miren. Ahí aparece.
en qué casos, igual ahí, ¿no? El método Frobenius es ecuación diferencial, ¿no? Igual, ¿no? Ahí todas, ¿no? Aparecen. Luego aparecen, ¿no? Las ecuaciones Legendre, ¿no es cierto? Aparece, ¿no? Legendre, los polinomios de Legendre, de Hermite,